Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes les damos la más cordial bienvenida, sobre todo que estamos tratando en este mes el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Los que nos han venido acompañando a lo largo de estos martes se han dado cuenta de cómo fueron construidos estos objetivos de desarrollo, estos objetivos que han visto la problemática mundial y que a partir de ello han establecido 18 objetivos con el propósito de que los países vayamos contactando esas problemáticas, vayamos contactando esos procesos que tenemos que mejorar, que vayamos contactando esos ejes que van a permitir la sostenibilidad de las labores de cada uno de los países, en el tema de salud, en el tema del agua, en el tema de la movilidad, en el tema de la mujer, en el tema de la niñez, en cuántos y cuántos temas que los objetivos de desarrollo han planteado como una ruta, una mirada que cada uno de los países debemos de tener para ir observando cómo cada uno en nuestras políticas públicas vamos atendiendo esas situaciones que son evidentemente un problema, un reto en cada uno de los países, pero sobre todo tienen la característica que han sido construidos de forma transversal, es decir, cada uno de estos objetivos tiene relaciones con los demás, pero más aún son proyectos, son propuestas, son objetivos que nos relacionan con todo el mundo. Cuidar a nuestros niños es un tema que protege el futuro de la sociedad mundial. Cuidar el agua, un tema tan importante que debemos de visualizar y ver en el mundo completo, así como la movilidad y la migración. Es decir, todos estos objetivos son, por un lado, grandes temáticas que nos debe ocupar a todos y cada uno. Y como ustedes lo han observado, hemos seleccionado algunos que tienen una vinculación muy directa con la educación. Y justo empezamos con el objetivo de desarrollo sostenible número 4, es decir, aquel que se enfoca específicamente a la educación. También hemos abordado el tema que tiene que ver con equidad, con igualdad, un tema tan importante que pone en el centro a la mujer y a los cuidados de personas y que pone el énfasis en esta capacidad que tenemos los países de dar oportunidades a todos y cada uno de sus ciudadanos. También hemos abordado el de justicia, otro tema tan importante en donde la escuela juega un papel sustantivo en la medida que en las prácticas, en la gestión, en los vínculos que vamos estableciendo en nuestras instituciones, vamos modelando esa mirada de las niñas, de los niños a favor del otro, con el otro, a partir del otro, y que es otro elemento importantísimo. Y el día de hoy abordaremos otro gran tema, otro gran objetivo de desarrollo, que es el que se relaciona con la salud. Este asunto tan importante que en nuestros días ha cobrado un especial énfasis. Y no solamente hablamos de salud física, hablamos también de salud mental, hablamos también de salud sexual, hablamos también de salud social, es decir, todo aquello que permita generar un espacio, un ambiente donde cada uno de los ciudadanos pueda ir encontrando esta condición de ir cuidándose a sí mismo y cuidando a los demás. Entonces, como ustedes ven, como ustedes advierten,
Este mes lo hemos dedicado justo a estos temas de los objetivos de desarrollo sostenido. Entonces, les invitamos a que si se perdieron alguno de estos temas, los puedan rescatar de la página www.escuelasenred.com.mx. Ahí van a encontrar el apartado de Martes con Grupo Loga y ustedes podrán encontrar ahí desde mayo del 2020, sistemáticamente cada martes tuvimos y hemos abordado diferentes temas que ustedes pueden bajar, que son para ustedes, que pueden compartir en alguna sesión, en alguna capacitación, en alguna reunión de consejo técnico, con el propósito de que puedan utilizar estos materiales para dialogar, para abrir una conversación, una discusión, para iniciar un tema con los papás, con las familias, con los maestros, con los supervisores o con algunos otros actores con los que ustedes estén relacionados. Pues el día de hoy vamos a tener con nosotros a la doctora Raquel Sochler. Ella es una profesional mexicana, emprendedora, comprometida con la responsabilidad social. Fue pionera de la educación sexual en las instituciones de gobierno. Ella participó activamente en la Secretaría de Salud y le dejaron la responsabilidad de ir analizando cómo se trabaja esta salud tan importante que es la salud sexual en las niñas, los niños, los jóvenes, en las escuelas, en las familias. Ella es psicóloga, fundadora y directora de organizaciones civiles y de instituciones académicas. Tiene más de un cuarto de siglo trabajando en la transmisión multigeneracional de las violencias. Fíjense que ella ha trabajado mucho con esta transmisión cultural de algunos mandatos que cada uno de nosotros podemos traer. Ella estudia profundamente el tema y ha comprobado que esto es generacional. Vamos entregando a cada generación una serie de consignas, de mandatos que vamos reproduciendo. Por eso ella, dentro de su hoja de vida, nos dice este trabajo que ella ha realizado en la transmisión multigeneracional de las violencias. En reconocimiento a su labor social, ha recibido 2 doctorados honoris causa, cosa que de veras felicitamos mucho. Actualmente es fundadora y rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, que por sus siglas ustedes lo pueden encontrar en las redes como IET, creadora de la nueva profesión de psicología, doctorante de psicoterapia con la tesis sobre creación de investigación multigeneracional de la violencia y formación de comunidades de paz para jóvenes. Ella, dentro de esta salud, que es el objetivo de desarrollo que ella va a abordar, les va a comentar su experiencia con adolescentes, con jóvenes, para que los maestros, las maestras que hoy nos acompañan y que están trabajando con estas edades puedan aprovechar parte de su experiencia. Fundadora del Instituto Bert Hellinger de México y pionera de constelaciones familiares en México y en transformarlas en programas académicos. Si alguno de ustedes no conoce la experiencia de constelaciones familiares, no se pierdan en algún momento vivir alguna de ellas, porque de verdad se van a sorprender, como a mí me ha sorprendido muchas veces la querida doctora Raquel. Diseñó el método de trabajo con el sociosistema que ha impartido varias veces, incluso en Austria, donde trabajó con descendientes de los nazis. Desarrolló un modelo de mediación sistémica que ha impartido en España, Austria, Panamá, Guatemala y México.
invitada a dar formación con su modelo en Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y talleres en Israel, Alemania, España, Taiwán, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austria y Sudáfrica. Paralelamente trabajó con población en riesgo y creó proyectos de responsabilidad social que fueron financiados por la Fundación MacArthur, UNICEF, Pollution Consult, Academy for Education Development y la Fundación Hart Elu, entre varias de las actividades que ella realiza. Doctora Raquel, estamos encantados de tenerte y que nos ayudes a entender qué implica este objetivo de desarrollo y cómo verdaderamente los maestros también están influyendo en la salud de sus chicos y de sus chicas. Bienvenidas, les digo, maestros, por favor, díganos de qué entidad nos acompañan y aprovechen el chat para plantear preguntas, para hacer sus comentarios mismos que haremos a la doctora al finalizar su ponencia. Bienvenida, doctora Raquel, y bienvenidos, maestros y maestras. Muchísimas gracias. La doctora Patty Ganem siempre le decía sacando lo mejor de cada persona porque me pone retos y entonces como soy yegua de salto de obstáculos siempre me encantan y esta vez tenemos un reto que se puede convertir en una gran oportunidad hablar de estos temas. Hablar de esta, eh, de esta posibilidad, si podemos ver mi primera diapositiva del PowerPoint. O sea, le puse a esta conferencia somos semillero de talento. ¿Y por qué somos semilleros de talento? Porque nosotros podemos aportar para sembrar esperanza desde la educación. El ODS 3 se trata de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Por supuesto que es un objetivo gigantesco, que no tiene pies ni cabeza, que abarca como cuando tú haces tus mejores deseos de principio de año y luego en el día 23 de enero los tienes que redefinir, ¿no? En- eh, es como cómo aterrizamos todo esto y fue el reto de esta presentación. ¿Cómo lo hacemos? La siguiente. Estos son los objetivos y metas de la ODS para que los conozcamos. ¿Quieren reducción de la mortalidad materna? Su meta es reducir la tasa de mortalidad materna mundial a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Acabar con las muertes prevenibles de recién nacidos y niños menores de 5 años. Ahí, el primer error que tienen es en su lenguaje. Es niños y niñas, menores de 5 años. El lenguaje de género tiene que ser incluyente y su meta es reducir la mortalidad neonatal a un máximo de 12 por cada 1,000 nacidos vivos y la mortalidad infantil a un máximo de 25 por cada 1,000 nacidos vivos. Esos son los términos ideales. Luchar contra las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, poner fin a la epidemia de SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Aquí, como ven, mezclaron aquellas donde sí podemos tener algún tipo de control, por eso la puse en especial. La del SIDA no es la misma que la del agua. Ponen todo en las enfermedades transmisibles, pero la del SIDA no es la misma de la del agua. La del agua viene por las contaminaciones y cuando se está en situación de pobreza, se toma el agua que se puede, no el agua que se quiere, por ejemplo.
aquí arriba, reducir la mortalidad neonatal es algo que sí, en lo que sí podemos incidir, y ahora les voy a decir cómo. Y reducir la tasa de mortalidad materna, que creen que desde las aulas se puede. Nos vemos la siguiente. Les voy a ir diciendo cómo pienso que lo podemos combinar. La prevención del consumo de sustancias dañinas es fortalecer la prevención y el tratamiento de abuso de sustancias, incluidos el uso nocivo del alcohol y el consumo de drogas. También podemos incidir. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. La meta es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de planificación familiar, información y educación. Luego es la reducción de contaminación, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, ¿no? Nosotros no podemos incidir directamente ahí, pero sí en reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y les voy a proponer cómo. La siguiente, por favor. ¿Podemos pasar la siguiente? ¿Cómo nos podemos convertir en semilleros de talentos? Tenemos la posibilidad de hacer prevención, pero ¿cómo podemos contribuir desde nuestro nicho? Y quiero que miren bien la figura que les puse ahí. Esa figura, si la ven de primera instancia, van a ver las flechas, solo las flechas, porque además se las acabo de leer. Esas son las flechas que les acabo de leer. Pero aléjense un poco y ahora miren el contexto completo. Y van a ver que adentro hay una estrella de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos. Así es como tenemos que pensar. ¿La distinguen? En medio de todo esto hay una estrella de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos. Esa es la diferencia del pensamiento en el que tenemos que entrar. Así nos volvemos semillas. Así nos volvemos semilleros de talento. Eso es pensar afuera de la caja. Eso es la combinación de lo que nos dicen con la creatividad. Eso es pensar en formas diferentes de mirar la realidad. Y a eso aspiramos cuando educamos, a que puedan ver formas diferentes de ver la realidad y a que tengan mucha información distinta de cómo se lee la realidad. La siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos aportar a la ODS 3? Yo solo me voy a centrar en estos 4. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación. Reducir tasa de mortalidad materna y neonatal y la epidemia de SIDA. La siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Por qué me voy a centrar en eso? Porque cuando tenemos un reto de cómo aterrizamos las esperanzas internacionales, tenemos que saber cómo está el terreno. Tenemos que saber dónde estamos pisando. Yo estuve en el 94 en el Cairo, Egipto, en la reunión de población y desarrollo, donde en ese entonces eran 184, ahora son 193 países en las Naciones Unidas, eran 184 países que firmaron un documento donde se trabajaba, digamos, todos los acuerdos internacionales en relación a salud y derechos reproductivos. Entonces, para eso ya era un tema grave, ya había temas graves. Y aquí les traigo las metas que estábamos planteando tienen que ver con informarnos de cómo está el embarazo adolescente, especialmente
en el país. Yo le puse adolescente para que no, o sea, no es adolescente, es infantil. Tú eres infante hasta los 18 años. A partir de los 18 años tienes ya adultez. Entonces, estos datos dolorosos de embarazo adolescente, les voy a plantear algunos datos. La media mundial de la Organización Mundial de la Salud es 44 por cada 100 entre 15 y 19 años, que ya es alta y además no es homogénea en el mundo. África la tiene altísima, México la tiene alta, Europa la tiene más baja. La razón es la falta de acceso a la educación, la salud y acceso a servicios, y está relacionado con los índices de pobreza. Y México, fíjense, tiene el 68 sobre 100 embarazos, pero ni siquiera es hasta 19 años o debe ser mucho más alto. Es de 15 a 17 años. Y la Agenda 2030 pretende reducir a cero el embarazo en niñas de 10 a 14 años. No vamos a llegar como vamos. Si no aceleramos los procesos de educación, son la única herramienta que tenemos para bajar esto. Y no es la educación cognitiva, es la educación de competencias para el amor, competencias emocionales, competencias cívicas, competencias para la vida. En 2017, en nuestro país, imagínense el número, 390,000 madres adolescentes en México. ¿Saben lo que eso significa? No van a ser una criatura de ellas, van a nacer más. Estamos hablando de 390,000 madres adolescentes en México y ojo, que las estadísticas solo dan el mínimo que se conoce. Ni es el máximo, ni es lo que se alcanza, ni es el tope. Piensen que esto es el mínimo reconocido en las estadísticas. Pueden ser el doble también. Esos 390,000 detectados representan el 17.5 de los nacimientos. Imagínense que es casi 2 de cada 10 criaturas nacen de una madre adolescente en el país de 10 a 14 años. Esa no es adolescente, es infantil, de una mamá infantil. Ahora, pensemos que de 10 a 14 años, invariablemente se trata de violencias sexuales, como sea, o se las dieron a alguien para casarse, o fueron para trata, o las embarazaron y las hicieron casarse, pero son 400,000 casos casi. 9,700 nacimientos son de niñas entre 10 y 14 años. Solo eso, aunque crean que es amor, solo eso ya es violencia sexual, además en un país donde no se permite el matrimonio infantil. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de este embarazo infantil? Aquí me voy a detener. Yo sé escribir, me gusta. Sé cómo se pule el lenguaje, lo conozco. Entonces, cuando en una sola diapositiva les estoy poniendo pérdida, 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 pérdida y pérdida, no es porque me haya yo equivocado, es porque quiero acentuarlo. Las consecuencias del embarazo infantil: pérdida de oportunidades educativas, pérdida de oportunidades laborales, pérdida de vínculos de amistad, pérdida de grupos de pares en edad. Y ustedes pueden seguir. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Y por qué es aquí a donde podemos contribuir? Porque pierden algo muy importante, que es la posibilidad del proyecto y la calidad de vida.
Los cuerpos de una niña de 10 a 14 años no están listos para un embarazo. Van a tener consecuencias graves en su salud. Y si no tienen acceso, va a ser peor. Van a perder la posibilidad de soñar, que es algo muy importante. Nosotros queremos, para nuestro país, queremos niñas que sueñen, que tengan esperanzas de ser alguien, que que se hayan organizado para tener ilusiones, que, que quieran ser algo en su vida, lo que sea, lo que decidan, hasta ser mamás, pero que sea un sueño soñado por ellas. Aquí no despreciamos ninguno. Ser una madre implica formarte, tener grupos de apoyo, estar informada y tener derecho a la salud. También, ¿qué significa? Pensemos, para uno o una bebé, estar con una mamá tan joven e inexperta. Esas niñas y esos niños van a crecer, van a estar en nuestras escuelas. Entonces, el rezago que puede traer el embarazo infantil, y no lo pongo adolescente, les estoy hablando de los 400,000 embarazos que van a tener promedio, 4 hijos o hijas. 400,000 por 4, ¿de cuánto estamos hablando? Es un número enorme de niñas y niños que van a crecer con falta de oportunidades. No digo que no las vayan a adquirir algunos, no digo que no se luche, no digo que toda la educación primaria gratuita y luego poder ir a la secundaria y la prepa no rescate a muchos, pero solo las estadísticas nos lo van a decir. La experta, los números los tiene la doctora Ganem. ¿Cuántas niñas y niños dejan de ir a la secundaria? ¿Y cuántas de esas dejan de ir a la primaria? ¿Y cuál empieza a ser la diferencia de género? Ni digamos ahora, a las universidades ya van más que antes. Sigue siendo desbalanceado el número dependiendo de las carreras. Cuando hablamos ya de maestrías y doctorados, ahí es otra cosa. Entonces, el semillero que nosotros hagamos de sueños y esperanzas es importante. Acá les voy a dar un ejemplo para empezar. En una escuela primaria con la que estuve muy relacionada, ¿cuál creen que fue el trabajo que le dejaron a todas las niñas y todos los niños de primaria, a toda la escuela? Escoge un personaje que haya hecho algo para el mundo y que haya dejado una huella. Y no tiene que ser un personaje famoso, ni famosa. Puede ser una mujer o un hombre que haya aportado algo al mundo. Y luego las niñas y los niños se pusieron a investigar, todos, cada quien a su nivel. Y la sorpresa es que, así como hubo quien estudió a Gandhi, que es famoso, así hubo quien estudió a Josefa Ortiz de Domínguez, que casi no es mencionada, pero fue una de las mujeres más importantes para que la independencia sucediera. Y hubo quienes mencionaron a su mamá porque hacía trabajo social con mujeres que vivían violencia y había dedicado una parte de su trabajo a eso. Así es que imagínense la gama de personajes que entre todas las niñas y los niños, todas juntaron. La presentación se hizo para todos los grupos, pero no en grande, era en chiquito para darle lugar a cada quien. O sea, cada uno iba al salón de los otros y entonces se daba media hora, se hizo una planificación muy bien hecha, ¿no? No fue muy grande, pero eso es generar espacios de sabiduría colectiva.
Esos son los espacios y si nos damos cuenta, ocupan media hora de un día, 2 horas de una semana, que son lo que nos tardamos en estar callando a las niñas y niños. Si juntamos todos los minutos de siéntense, no, párense, sálganse, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Cómo contribuir a lo que llamaré las competencias para la vida? Las competencias para la vida, 2 puntos, pueden ser competencias para el amor, competencias para los vínculos, competencias para las relaciones fraternas, competencias para las relaciones de amistad, competencias para las relaciones de grupo. Ustedes pueden y tienen en las manos todas las posibilidades de desarrollar competencias para la vida y pueden ser transversales. En vez de trabajos miserables y aburridos, ¿no? Yo me acuerdo que les sugerí a algunas maestras y maestros, ahorita les voy a dar otras posibilidades que tengo aquí escritas, pero en una me contrataron en tres diferentes ocasiones. La primera me contrata una gran escuela, tienen problemas terribles con las alumnas y los alumnos, no saben cómo calmarlos. Y bueno, con una dinámica que me tardó exactamente 3 horas con, creo que en un grupo eran 125 maestras y maestros y en la otra tenían como unos 270. En 3 horas hice las dinámicas transgeneracionales de psicología transgeneracional que nos pueden encontrar en nuestra página web www.psicologiatransgeneracional.com. Y lo que hice fue hacerles ejercicios de conciencia que diseñé para que se dieran cuenta cuánta sabiduría tienen dentro y cómo pueden ayudar a las niñas y a los niños que van bajos en la escuela y los más sintomáticos donde se pueden dar cuenta es en los que siempre van bajos o en los que suben y bajan y suben un poquito y luego van bajando, porque esos niños son niñas y niños de riesgo, que están en riesgo, son botones rojos que hay que apretar para revisar. Puede ser que estén viviendo violencia familiar, puede ser que alguien haya muerto en la familia, puede ser que haya violencias de otro tipo, puede ser que hayan sido abandonados, puede ser que el padre haya abusado, puede ser que la madre esté en depresión. O sea, el reloj de las calificaciones, ¿no? No es para medir el conocimiento, nada más. Lo podemos usar para medir las competencias de vida. Para eso los podemos usar. Entonces, fíjense, aquí les hago algunas propuestas que tienen que ver con esta sensibilidad que hay que tener. En este grupo, con la sensibilidad que les desperté con las dinámicas que hicimos, se dieron cuenta que los estado de ánimo cambiante de cada niña o niño como que se manifiestan en las calificaciones. Entonces, en vez de usarlas para castigar, las usaron para medir, como para medir las emociones, para ver qué pasa. Y en lugar de usar sistemas de castigo, usaron sistemas de diálogo. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? ¿Qué te falta? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te distrajiste? Entonces, a veces, en esos 5 minutos que le dedicas a una persona a la que nadie escucha y por eso está bajando de calificaciones, ¿no? A esa chiquita o ese chiquito, le das la oportunidad de ser una persona diferente. Le das la oportunidad de poner tu escucha con tu corazón
y a veces no le necesitas decir mucho, con que le hayas oído, a veces es suficiente. Con otro grupo hice una experiencia muy interesante también, donde, bueno, son técnicas un poco sofisticadas, pero que diseñé muy interesantes. Y después del taller se dieron cuenta que hay algunos alumnos y alumnas problema, pero no hay alumnas y alumnos que todos sean problema. Más bien, a veces, el alumno o la alumna problema es porque choca con el carácter de la maestra o el maestro. Cuando esto sucede, a veces si estuviera con otro maestro o maestra, no sería alumna o alumno problema. Entonces, tenemos que saber que estamos con seres humanos. Ahora, yéndonos directo a estas competencias de vida de salud reproductiva. Ahí es donde podemos promover el diálogo creativo sobre problemas de la comunidad y las herencias de la violencia de género. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cuáles son las costumbres con los hombres? ¿Qué pasa con los deseos de uno, de otro? O sea, tenemos esa posibilidad de que emerjan las herencias para que te salgan verbalmente, tengan oportunidad de hablarlas, ¿no? Y lo que se habla ocupa espacio y se visualiza. Lo que se escribe, mucho más. Por ejemplo, observar a quienes están aisladas y escucharles para indagar sobre violencia familiar. Habrá que ver muchas de las niñas que al principio, o niños, ¿no? Que están bien, ¿no? De repente los empiezan a ver retraerse. Hay que checar qué pasa en el hogar. No necesariamente vamos a hacer la, no vamos a brincar la frontera de la vida privada, pero las personas que están afuera de los límites de la escuela son las mismas que entran y los sistemas de afuera impactan en los sistemas de adentro. Entonces, observar para indagar sobre violencia familiar y luego entonces, a veces con eso, tú puedes apoyar más a la persona, saber qué necesita. Checar a las chicas que tienen menos capacidad y revisar su condición para hacerles redes de apoyo, que eso siempre sirve. O sea, si tú hablas en privado, ¿no? En privado, siempre tienes oportunidad de traer el tema como para ver si es un tema de grupo. ¿Qué es lo que usé una vez? Usé un buzón. En ese buzón ponían las sugerencias de los problemas que querían tratar. Yo específicamente quería los problemas de violencias de género, de sexualidad, de salud reproductiva. Entonces, bueno, no lo puse así porque es un nombre muy técnico, pero les puse qué tipo de cosas quería yo, ¿no? ¿Qué problemáticas sí querían ver? Entonces, como era un buzón, eh, digamos, anónimo, obviamente, no tenían que poner el nombre, era opcional ponerlo, no tenían que ponerlo, pues yo también podía poner ahí temas. Entonces, cuando yo sabía de cosas que estaban sucediendo en relación, por ejemplo, a los resultados de investigación que yo ya sabía en esta escuela, en una escuela de 850 alumnos y alumnas, con lo de comunidades de paz, que es un modelo cualitativo de investigación que diseñé para entrar a medir cualitativamente cuáles son las violencias de género que han vivido y viven las y los alumnos en 3 generaciones. Solo imagínense
que describieron 170 formas de violencia. Y que son las mismas violencias que viven las abuelas. O sea que cuando el grupo, y pasó lo mismo en los 17 grupos, cuando ya tuvimos esa información sistematizada en el pizarrón y vieron que las violencias de las abuelas son igual, claro, con toda una dinámica, ¿no? Son dinámicas que fui desarrollando, ¿no? Esa es mi tesis doctoral. Entonces, al ver que lo que las abuelas vivieron de niñas es lo mismo que ellos vivieron desde su infancia y que solo cambiaron más violencia, solo se aportaron, que son las cibernéticas, las violencias cibernéticas, seducir, em, enojarte y sacar en el teléfono la foto que le pediste como prueba de amor y la sacas desnuda, poner el osito de peluche debajo de la cámara cuando le pides una prueba de amor. Todas esas cosas pasaban, pasan y fueron dichas por ellos. En alguna oportunidad podremos presentar los resultados de esa investigación, doctora, que es interesante. Pero ahora quería mencionárselas como referencia. Lo mismo en términos de lo que vivían las madres y los padres. Vivían violencias similares a los de ellos. Entonces, imagínense que me detuve un poco, tracé una línea de tiempo entre la infancia de la abuela y la infancia de ellos, había 100 años. Cuando te das cuenta que estás viviendo en 100 años heredados de violencia, tu conciencia de paz, tu conciencia sobre lo que quieres ser y cómo quieres vivir, te cambia, porque es un impacto enorme. Otras de las estrategias fue invitar a personal institucional de salud reproductiva a que dé información sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva, que no son las mismas. O sea, no es lo mismo, porque cuando se hable de salud sexual, se tiene que hablar de placer. Cuando se habla de salud reproductiva, se habla de procreación. Entonces, darles información sobre anticoncepción es el trabajo de la SSA. La SSA tiene gratuito todo ese servicio, nada más es echar mano de los servicios que ya tienen. Y mujeres tiene todo un servicio educativo también para cuestiones de género y de educación de género. Es echar mano de los servicios que de todas maneras se ofrecen. Las comisiones de derechos humanos también tienen personas que pueden venir a hablar de los derechos. Ahí está el siguiente: darles a conocer sus derechos en relación a la violencia sexual e indagar sobre prejuicios. Perdón que tiene faltas acá esta. Entonces, darle a conocer sus derechos en relación a la violencia sexual, porque en una investigación que hicimos hace muchísimos años, pero no ha cambiado, cuando empezó la planificación familiar en México, que fue parte no solo del equipo de educación sexual que la arrancó en el país, sino fui parte también de las investigaciones demográficas que se hacían. Yo misma diseñé una investigación cualitativa de embarazo adolescente. Entonces, imagínense lo que descubrimos. Todos los adolescentes de 15 a 19 y de 20 a 24 de la investigación cualitativa y cuantitativa que yo diseñé, que era en parejas adolescentes con al menos un hijo y al mismo tiempo a uno y al otro. Es una metodología muy interesante, muy cara y muy difícil. Pathfinder no, Planned Parenthood fue quien nos financió a través de la doctora Aurora Rábago, que era mi jefe y la que me enseñó de investigación. Imagínense que todos conocían, todos y todas conocían los anticonceptivos, los describieron, nos dijeron cómo se usaban, todos los anticonceptivos.
y se embarazaron porque les daba pena decir que los conocían, porque les daba pena, porque era un prejuicio, porque si les decían que se pusieran condón, a lo mejor ellos iban a pensar que ya tuvieron relaciones antes. O sea, por todos los prejuicios y la baja autoestima de las niñas, no se protegían. Entonces, hablar de los derechos, no para saberlos, sino para después discutir qué significa no aplicarlos, cuándo se violan, cómo se hace, cómo te defiendes, qué es lo que dices, cuáles son las palabras, pues es extraordinario. Después está el debate sobre la violencia de género y sus consecuencias, también lo pueden platicar. Está la identificación a los grupos o personas buleadores para entablar diálogo con ellos, no para castigarles. Fíjense, le di un curso a la policía, toda la policía de Oaxaca. Y hice esta investigación en otro momento, en otro contexto, a a la escuela. Una de las cosas que me llamó la atención en la escuela y que fue muy impactante para mí, y como salió desde el primer día y revisamos las respuestas, era la violencia contra los animales. Entonces, salió lo mismo con los policías, que en la calle se encuentran con violencia contra los animales, de los chavitos. Pero yo en la escuela ya había preguntado por qué, cómo es que salió en todos lados. La respuesta fue generalizada. Les preguntábamos como afuera, uno por uno, un poco para escuchar. Nos presionan tanto, nos maltratan tanto, que llegamos a la casa y golpeamos a quien está enfrente. Llegamos y además nos regañan las mamás y los papás, además hay violencia, o sea, no tienen un solo lugar de descarga. La violencia contra los animales no es para marcar a los niños y a las niñas, ni a los jóvenes, ni a los adolescentes. Es una señal de alarma, de que algo está pasando y ellos lo descargan con otro ser vivo, como si fuera la repetición de una escena que ellos viven en carne propia. Es teatralizada, pero con un ser que no les va a contestar porque están como atados de manos. Que Emmons funcionó muy bien. Lo que les dije antes, hacer un buzón de sugerencias y realizar trabajo grupal para la búsqueda de soluciones. No pregunta si están de acuerdo. Entonces, ustedes pueden meter ahí sus propias preguntas. Ahí pueden meter sus sugerencias. A ver, hay una problemática en la comunidad. ¿Cuáles son las soluciones que plantean? ¿A poco creen que no? Eso no nos tarda mucho. Aumenta la inteligencia emocional, hace un espacio de sabiduría colectiva, hace un espacio de comunidad. No señalamos a los que lo hacen, pero los que lo hacen son parte de la solución, no del problema. Entonces, realmente podemos jalar hacia, ¿no? Como me decía el doctor Lafarga, que en paz descanse, el creador del desarrollo humano me decía, pues somos más los buenos que los malos. Los malos se notan mucho. Luego, pues hay que hacer notar más a los buenos, ¿no? Entonces, este buzón realmente es magia, porque como nadie sabe lo que hay, el día que nadie quiere poner nada porque los están viendo, porque pena, porque no sé qué, nosotros de todas maneras aportamos. Y estudiar los materiales sobre comunicación no violenta que son súper fáciles de conseguir. Es el manual de Rosenberg, lo tienen ustedes en las redes, hay un manual hasta de ejercicios, ¿no? Porque ahí, aparte de los ejercicios que tiene, este manual de Rosenberg de comunicación no violenta, tiene también aparte de la parte teórica, tiene un manual de ejercicios, pero eso para ustedes es pan molido, porque son maestras y maestros, pero les puede dar la guía de cómo intercalar transversalmente, no tienen que hacer una materia de esto. Transversalmente podemos meter
y contribuir a las competencias para la vida. Ahora, para cerrar, antes de darles espacio para algunas preguntas, para cerrar, ¿por qué contribuye esto? Porque la conciencia sobre tu cuerpo baja la posibilidad de embarazos adolescentes. Porque el hecho de saber tus derechos, de poderlos hablar, te da apoyo social y comunitario, porque sabes las leyes, no las leyes que te protegen en un país sin ley como el nuestro, ¿no? Pero sabes lo que tienes que discutir y sabes a lo que tendrías derecho. El debate sobre violencia de género, ver las herencias, promover el diálogo creativo de problemas comunitarios, ver tus herencias te hace ver que, bueno, pues tuve una mamá de 15 años y perdió su vida, no tuvo sueños. Entonces, ¿qué quiero yo para la mía? Hacer proyectos de vida, ¿no? O sea, yo me sigo preguntando de qué me sirvió prenderme en las campañas de Morelos. Hasta hoy solo me sé el título. Pero si me hubieran dicho qué fue lo que Morelos soñó para este país, qué es lo que quería. Entonces podemos aprovechar cualquier minuto del aula bilingüe, si les están enseñando inglés, hagan su árbol de familia en inglés. ¿Saben qué promueve eso? Comunicación. Tienen que ir a preguntar por todas las historias familiares. O sea, hay 1000 formas preciosas, divertidas, animosas, en las que ustedes son la joya de la paz para el futuro. Nadie tiene tanto impacto en un alma después de la madre y el padre como ustedes. Nadie. Imaginemos el mundo que queremos. ¿Por qué no soñamos juntos y juntas el sueño que tiene la doctora Ganem en Grupo Loga? Queremos un mundo mejor, queremos niñas y niños felices. Niños y niñas felices no pueden ser hijas de madres y padres infelices. Y es un derecho humano tener mamá y papá feliz. Y con eso termino mi presentación. Tenemos unos 5 minutos para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Raquel. Conforme usted iba platicando su experiencia en las diferentes responsabilidades que ha tenido, así como las diversas recomendaciones que fue dando a las maestras y a los maestros, podemos confirmar que este ODS, el número 3, relacionado, vinculado con la salud y el bienestar, es un tema que puede abordarse desde los proyectos que van abordando los maestros, desde las propias situaciones que se viven en el aula, desde las oportunidades de los temas que los chicos sacan a colación, que las niñas nos van compartiendo en el patio, en la salida, en algún evento escolar. Entonces, me parece que este ODS también está muy presente en la responsabilidad de las escuelas. Y por supuesto que el énfasis que le dio en relación a este gran apartado de generar condiciones en la escuela, en los espacios escolares, en las relaciones, en los vínculos, es muy importante para que ellos aprendan otra manera de esta salud emocional, de esta salud de las relaciones que es deseable que ellos vayan siendo mucho más favorables. A veces nuestros niños vienen de condiciones complicadas, pues sí, los maestros tenemos esta gran responsabilidad de enseñarles que hay otras formas de vida. Por aquí nos dicen magnífica presentación,
Muchas gracias, felicitaciones, doctora Raquel. Déjeme decirle que hemos compartido su página aquí en el chat para que los maestros, como les hemos dicho, consulten a los expertos, bajen sus materiales. La doctora Raquel estará encantada de en algún consejo técnico a distancia poder dar una plática. Invítenla para que con los papás ella pueda abordar temas complicados. Esto, doctora, que has trabajado de la sexualidad, verdaderamente tenemos que cambiar nuestra actitud de cómo abordamos este gran eje, esta gran médula espinal que es la síntesis que hacemos como seres humanos en la sexualidad. Y no estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de que todo hecho, toda relación es sexuada. Y de veras debemos de profundizar sobre este gran tema del ODS 3 que es la salud. Déjame decirte, doctora, que nos acompañan por lo menos los que aquí se identificaron del estado de Hidalgo, de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí. De veras, les agradecemos mucho su presencia. No tenemos preguntas, pero me gustaría, doctora, que terminaras con alguna conclusión. Nos vamos a formato de galería para que los maestros puedan abrir sus cámaras, que nos veamos nuestros rostros mientras tú nos das la conclusión de esta sesión del ODS 3 y que de veras, maestros, revísenlos todos, vean cómo son transversales, están vinculados. Doctora, te dejo con la conclusión. Yo creo que lo más importante es saber que nosotras y nosotras fuimos niñas y niños, revisar también desde dónde venimos, quiénes somos frente a estas niñas y niños, ver cómo podemos contribuir con nuestras habilidades. No todo el mundo queremos hacer todo y no todos sabemos hacer todo, pero todos podemos hacer microeducación. Hay, hay una frase que amo, es un salmo que dice que si salvas una vida, salvas un mundo. Pensemos en unidades. Pensemos en que cada unidad es un mundo, en que cada niña y cada niño merece terminar su infancia, merece entrar a su juventud de una manera digna. Y sobre eso miremos a cada una y uno de los elementos del grupo como unidades. No veamos el general. Si hay 3 niñas que están retrasando todo, esas son las que necesitan atención. No son las que necesitan marginarse. Vienen marginadas ya. Y tengo un solo ejemplo. Vinieron a consultarme por el bajo rendimiento de un grupo de niñas y niños que siempre era el mismo. Le pedí a la maestra que observara bien la dinámica, cómo un grupo de niños y niñas era siempre el mismo que venía abajo. Se dio cuenta que en el salón no habían las condiciones necesarias, que los últimos que llegaban se sentaban ya en el suelo, ya no había bancas, y que esos últimos que llegaban eran los que venían de más lejos, a pie y con hambre. Entonces, el hecho de haber hecho consciente eso hizo que no se fueran sentando como llegaban, sino que todos se esperaban, la diferencia eran 10 minutos, y se iban rotando durante el día las sillas. Las niñas y los niños subieron sus calificaciones porque su dignidad se recuperó.
tenemos que hacer lo que podemos y nuestra microeducación tiene macroimpacto en las vidas. Tiene macroimpacto en las vidas. Y te agradezco con todo mi corazón, Pati, la oportunidad de poder transmitir a maestras y maestros lo poco que puedo aportar en el mundo grande en el que ellas y ellos están. Al contrario, doctora Raquel, nosotros quedamos muy agradecidos. Por aquí ya se hace presente también Guanajuato y varias felicitaciones y agradecimientos más. De veras, te agradecemos tu bondad, tu generosidad de compartirnos todo esto. Y maestros y maestras, siempre agradecer la gran labor que ustedes realizan, que ustedes enfrentan en las aulas, en las instituciones, en las escuelas en las cuales ustedes participan. Nos vemos el siguiente martes, abrimos mes y el mes lo vamos a dedicar a emergencias en las escuelas. Y vamos a empezar con el tema de sismos. Vamos a empezar a revisar cada martes esas emergencias que a veces ustedes enfrentan y que les plantearemos algunos protocolos para que estén preparados para un accidente, para una inundación, y eso para que tengan elementos que les permitan enfrentar. Muchas gracias por su asistencia hoy. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente martes con Grupo Loga. Compartan por favor este espacio, que se inscriban los maestros y que aprovechen estas reflexiones. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós.